Hola amigos y amigas, nuevamente les saluda el doctor Noé Zelaya. Yo soy médico de Clínica Omega. Es un gusto para mí estar con ustedes y hablar un poco sobre temas de salud que son de interés para todos. Este día hablaremos de cuál es el tratamiento contra el Helicobacter pylori. Recordemos un poco del Helicobacter pylori. Sabemos, anteriormente hemos hablado que es una bacteria que se encuentra en el estómago, una bacteria que le gusta estar en el estómago y que es capaz de infectar, inflamar y generar incluso enfermedades graves dentro del estómago y parte de la primera porción del intestino delgado. Hablamos también anteriormente sobre los métodos de diagnóstico. Sabemos que a toda persona que tenga síntomas como por ejemplo dolor en el epigastrio o lo que conocemos como la boca del estómago, sensación de llenura, signos de reflujo gastroesofágico, dolor intermitente en el estómago e incluso sangramiento del estómago, tenemos que sospechar que puedan tener esa bacteria. Y sabemos también que tenemos exámenes como prueba en heces, prueba en sangre, la prueba del aliento, ¿sí? Incluso métodos de cultivo para poder determinar si el paciente tiene la bacteria del Helicobacter pylori. Hablemos hoy sobre el tratamiento. El tratamiento del Helicobacter pylori vamos a dejar primero estipulado. Hace tiempo se inició con que eran 7 días, después que eran 10 días y ahora ya sabemos que tienen que ser 14 días de tratamiento. Para muchas personas resultará 14 días mucho tiempo, pero realmente es el tiempo que se ha visto que funciona mejor para poder erradicar la bacteria. Ahora, con el tratamiento de la bacteria, lo más importante en el tratamiento del Helicobacter pylori es la supresión del ácido. La supresión del ácido significa disminuir la cantidad de ácido del estómago para favorecer la cicatrización de las lesiones y al mismo tiempo para dejar que los antibióticos funcionen mejor en la erradicación de la bacteria. Para eso, los medicamentos que se usan son los inhibidores de bomba de protones, que de ahora en adelante llamaremos IBP. Hay muchos medicamentos en el mercado de diferente marca, de diferente calidad, de diferente precio, que pues queda a discreción de cada médico, de cada profesional, pues cuál va a utilizar en el tratamiento. Existe lo que se llama tratamiento de primera línea. El tratamiento de primera línea es el que escogemos como primer tratamiento y el que se conoce pues que tiene mayor tasa de éxito en el tratamiento del Helicobacter pylori. El primero que tenemos es el que lleva claritromicina, amoxicilina más el IBP. El segundo es el que lleva metronidazol, amoxicilina y también su IBP. El tercero es el que lleva claritromicina, metronidazol e IBP. ¿Cuál es la diferencia o por qué escogemos uno o el otro? El primero que les mencioné pues es el que se sabe que tiene mayor tasa de éxito. El segundo se utiliza cuando un paciente ya tuvo un contacto con el medicamento que se llama claritromicina. Entonces se utiliza el segundo esquema que les menciono, que es el metronidazol, amoxicilina más el IBP. Y el tercer esquema que les menciono es el que se usa en pacientes que son alérgicos a las penicilinas. Se utiliza la claritromicina, la metronidazol y el IBP. El segundo bloque de tratamiento es el tratamiento de rescate. Es el que se utiliza en los pacientes que lamentablemente el tratamiento de inicio no fue eficaz en erradicar la bacteria del Helicobacter pylori. Entonces, para eso tenemos dos esquemas de rescate, que es tetraciclina, metronidazol, bismuto y el IBP. El otro es la levofloxacina, la amoxicilina y el IBP. También tenemos el tratamiento orientado por cultivo. Para eso tenemos diferentes métodos de cultivo que son dilución en agar, difusión en ETS y difusión con discos. Ahora, ¿es importante erradicar la bacteria del Helicobacter pylori? Sí, definitivamente que sí, porque existen complicaciones que se pueden dar si no lo hacemos. Complicaciones como, por ejemplo, creación de úlceras gástricas o úlceras duodenales, inflamación crónica del estómago con sintomatología crónica que muchas veces se hace incómoda para el paciente tenerla incluso de por vida e incluso podría ser también cáncer de estómago.
La intención mía pues no es venir y asustar al paciente con todo esto, asustar a las personas. No, es que sepamos que existe una bacteria, que hay método de diagnóstico y que también hay tratamiento. Y que hay diferentes tratamientos, por si acaso uno falla, ocupamos el otro. Hablemos ahora sobre qué hacemos si ya me tomé mi tratamiento del Helicobacter pylori. ¿Qué es el paso siguiente? Primero, tenemos que desinflamar el estómago. ¿Cómo lo hacemos? Aparte de la dieta que tiene que seguir por parte del profesional de salud, además de eso, tenemos que, como les mencioné al principio, suprimir el ácido para favorecer la cicatrización y favorecer la regeneración del tejido del estómago. ¿Cuánto tiempo utilizaremos estos fármacos? Estamos hablando específicamente los inhibidores de bomba de protones o IBP. Depende del caso, puede ser el tratamiento entre las 8 hasta las 12 semanas, en el que el paciente tiene que estar tomando regularmente el medicamento para favorecer la cicatrización. La otra pregunta que surge, doctor, ¿cuánto tiempo después de terminar el tratamiento me tengo que repetir nuevamente el examen? Se cree que lo mejor es hacerlo más o menos 3 semanas después de haber terminado el tratamiento. Una vez que nosotros dimos el tratamiento de la bacteria, vimos que erradicamos la bacteria con un siguiente examen negativo y dimos el tratamiento de recuperación del estómago, se sabe que el estómago tarda en volver a su normalidad en más o menos 6 meses. ¿Qué les digo con esto? Es un proceso largo, pero seguro. Bueno amigos, espero que el video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Espero que hayan aprendido un poco sobre cuál es el tratamiento o cuáles son los diferentes tratamientos que hay para la bacteria Helicobacter pylori. No me queda nada más que agradecer siempre su bondadosa atención, decirles que también en Clínica Omega estamos a su servicio y recuerden que lo hacemos porque estamos comprometidos con tu salud. Gracias.